Gracias al Señor porque podemos conectarnos y podemos una vez más estar ahí presente en lo que respecta, ¿no es cierto?, a las escrituras, la palabra del Señor. Estamos aquí, ¿no es cierto?, en cuadrangulares.cl y también, hermanos, estamos en Facebook haciéndolo en vivo. Y bueno, es importante, ¿no es cierto?, que nos puedan cooperar compartiendo esta enseñanza. Es un día muy nublado hoy, así como muy oscuro, pero estamos contentos porque el Señor nos ha dado la oportunidad, hermanos, una vez más, de estar con vida, de estar con esa bendición, hermanos, ¿no es cierto?, poder hacer algo por la obra, disfrutar la vida que el Señor nos ha concedido con nuestra gente, orar, interceder por aquellos hermanos que están padeciendo de una u otra manera. Que Dios nos ayude a poder a tener esa afinidad, esa intención de ayudar a los que están padeciendo, hermanos. Bien, yo quiero compartir entonces, vamos a seguir a la segunda parte de Timoteo, 1 Timoteo, hermanos. Ahí estamos, vamos a ver algunos versos. Es bastante largo lo que tengo, pero espero poder concentrarme en eso. Vamos a leer, ¿no es cierto, hermanos?, desde el 8 en adelante, versículo 8 en adelante. Dice: sabemos que la ley es buena si un hombre la usa legítimamente, sabiendo que la ley no fue instituida para tratar con hombres buenos, sino con los rebeldes y los indisciplinados, los irreverentes y los pecadores, los impíos y contaminados, los que se han hundido tanto que golpean a sus padres y a sus madres, asesinos, fornicadores, homosexuales, traficantes de esclavos y secuestradores, mentirosos, perjuros, y todos aquellos que sean culpables de cualquier cosa que sea lo contrario a la enseñanza que está de acuerdo con el Evangelio glorioso del Dios bendito. Ese Evangelio me ha sido confiado, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, que es en un estado ideal, ¿no es cierto? Cuando venga el reino, hermanos, no habrá necesidad de ninguna otra ley que no sea la ley del amor dentro del corazón de los hombres. Pero tal como están las cosas, el caso es muy diferente. Y aquí Pablo lo que hace es establecer un catálogo, hermanos, de pecados que la ley debe controlar y condenar. Así que el interés del pasaje es que nos muestra, hermanos, el trasfondo en el que creció el cristianismo. Esa es la idea de Pablo. Y esta lista de pecados es de hecho una descripción del mundo en que ellos vivían. Allí se movían y existían los primeros creyentes, los primeros cristianos. Entonces, nada nos muestra tan bien como la iglesia cristiana era una pequeña isla, por así decirlo, de pureza. Ahí estaba, ¿no es cierto?, la forma de vida parecida a la de Cristo en un mundo que era totalmente vicioso, hermanos. Y hablamos que es difícil ser cristiano en una civilización moderna, y solo tenemos que leer un pasaje como este para ver lo difícil e infinitamente complicado, hermanos, que debe haber sido las circunstancias en las cuales parte la iglesia. Así que vamos a ver algunos elementos que contiene este versículo. Cuando dice que están los sin ley, estos son aquellos, hermanos, que conocen las leyes del bien y del mal y las rompen, ¿no es cierto? Las rompen con los ojos abiertos, y nadie puede culpar a un hombre por violar una ley que no sabe que existe. Pero los sin ley son aquellos que deliberadamente violan las leyes para satisfacer sus propias ambiciones y deseos. Entonces están también los indisciplinados, que en este caso son los rebeldes, son los insubordinados, los que se niegan a obedecer a ninguna autoridad. Ya en este caso son como soldados que desobedecen rebeldemente la palabra de mando. Son demasiado orgullosos, demasiado desenfrenados para aceptar cualquier control. Están los irreverentes. De hecho, esta palabra es una palabra bastante terrible.
Y no describe la indiferencia ni la caída en el pecado, describe la irreligión, digamos, positiva y activa, digamos. En este caso, el espíritu desafiante es que niega a Dios lo que es, en este caso, su derecho. Describe la naturaleza humana en orden de batalla contra Dios. Esos son los irreverentes. También están los pecadores, ¿no es cierto? Que en el uso más común, esta palabra describe carácter. Se puede utilizar, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, de un esclavo de carácter inútil, digamos. Describe a la persona a la que no quedan normas morales. Están también los impíos. Aquí hay otra palabra también que es bastante difícil. Describe cómo las ordenanzas eternas del derecho, que ninguna ley o costumbre humana ha constituido, porque son anteriores a toda ley y costumbre. Entonces las cosas que son así son parte de la constitución misma del universo. Ahora en el original declaró con estremecimiento, hermano, que la costumbre egipcia, según la cual el hermano podía casarse con la hermana, y la costumbre persa, según la cual el hijo podía casarse con la madre, todo esto tenía que ver con la impiedad, digamos, impío. El hombre que es de esta manera es peor que un mero transgresor de la ley, no es un transgresor común, es el hombre que viola las últimas, las últimas decenas de la vida, por así decirlo, ¿no? El impío es lo máximo en transgresión. Están también los contaminados, que de hecho que es una palabra bastante fea, con una historia extraña. Originalmente significaba simplemente aquello que puede ser pisoteado, mire, ya en contraposición a lo que es sagrado por algún dios y por lo tanto inviolable. Y luego pasó a significar profano en oposición a sagrado. Luego el hombre que profana las cosas sagradas, ¿cierto? Desobedece sus leyes y menosprecia su adoración. O sea, en el fondo este tipo de hombre es aquel que ensucia todo lo que toca. Eso es. Incluso habían algunos hermanos que dice que golpeaban a sus padres y a sus madres, los maltrataban. Fíjate, hermanos, que según la ley romana, un hijo que golpeara a sus padres podía morir, ¿ya? Y las palabras describen hijos o hijas que están perdidos, en este caso, en la ingratitud, están perdidos en el respeto, que fíjate que estamos cerca, están perdidos en la vergüenza, y debe recordarse siempre que el más cruel de los golpes puede ser uno, quizás no tanto en el cuerpo, sino en el corazón. Imagínate que alguien agreda a un padre o a una madre. Y eso se está dando últimamente, fíjate, hermanos. Están los asesinos también, asesinos de hombre. Y de hecho Pablo está pensando aquí en los 10 mandamientos, en cómo el incumplimiento una y otra vez, hermanos, caracteriza al mundo pagano. Entonces no debemos pensar que esto al menos no tiene nada que ver con nosotros, porque Jesús, fíjate, hermanos, que amplió el mandamiento para incluir no solo el acto de asesinato, sino que también el sentimiento de ira, hermanos, contra nuestro propio prójimo, Dios. Entonces están los fornicarios, los homosexuales, y es difícil para nosotros darnos cuenta del estado del mundo antiguo en materia de moralidad sexual, ¿no? Era terrible, estaba plagado de vicios antinaturales, increíble cómo estaba la inmoralidad y conectada incluso con la religión, hermanos, ¿no? De hecho, el templo de Afrodita, que era la diosa del amor en Corinto, usted sabe que se habían unido allí alrededor de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y que al atardecer, hermanos, bajaban a las calles a ejercer su oficio. Y se dice que un hombre llamado Solón fue el primer legislador en Atenas en legalizar la prostitución, y que con las ganancias, fíjate, de los burdeles públicos, instituyó un nuevo templo que se construyó a Afrodita, que era la diosa del amor.
Mira, interesante investigar esto, ¿no? Y también estaban los traficantes de esclavos. Estaban los traficantes de esclavos, hermanos, o secuestradores de esclavos, y posiblemente ambos significados están involucrados aquí. Eh, Usted sabe que en el mundo antiguo el tema de la esclavitud era parte integral de la cultura. Y aunque es cierto, hermanos, que Aristóteles declaró que la civilización se basaba en la esclavitud, pero hubieron ciertos hombres y ciertas mujeres que, que existían, ¿cierto?, solo para realizar tareas serviles de la vida, para la conveniencia de las clases que eran un poco más cultas. Pero incluso en el mundo antiguo se alzaron algunas voces, hermanos, contra la esclavitud. Por ejemplo, Filón habló de los traficantes de esclavos como aquellos que despojan a los hombres de su posesión más preciosa, que era su libertad. Y finalmente están los mentirosos, están los perjuros o hombres que no dudaron en tergiversar la verdad para obtener fines deshonrosos. Entonces, a este mundo, hermanos, llegó el mensaje cristiano. Y este pasaje nos dice 4 cosas al respecto. En este caso, como por el Evangelio, cuando llega la sana doctrina, cuando llega el cristianismo, vemos, hermanos, que llega como una enseñanza sólida. Una palabra, una enseñanza sólida significa literalmente que da salud. La palabra, eso es salud para el hombre, para el ser humano. El cristianismo es una religión ética y exige, hermanos, de un hombre no solo el cumplimiento de ciertas leyes rituales, sino también de tener una buena calidad de vida, moralmente hablando. Por ejemplo, hay un escritor llamado Brown, hace una comparación, fíjate, entre el cristianismo y el islam. Mire, y esto me pareció bien interesante porque un musulmán, por ejemplo, puede ser considerado un hombre muy santo si observa un montón de ritos y ciertos rituales ceremoniales, aunque su vida, hermano, eh, su vida moral sea bastante inmunda, ¿ya? Y cita a un escritor sobre Marruecos que dice que la gran mancha en el credo del Islam es que no se espera que el precepto y la práctica vayan juntos, o sea, lo que ellos han escrito, lo que ellos tienen como su base con la práctica totalmente distinto, no van juntos. Excepto lo que respecta al ritual, digo, a todo lo que es ritual, todos ahí van a la misma. De modo que un hombre, hermanos, puede ser notoriamente perverso, ¿ya? Pero muy estimado religiosamente, ¿ya? Entonces, al pedir su bendición, como la de quien tiene poder con Dios, sin el menor sentido de incongruencia, o sea, la posición de las cosas es interesante, hermano, cuando dice, ¿quieres saber cuál es nuestra religión? Dice que, mire, eso es lo que decían ellos, mire, nos purificamos con agua mientras contemplamos el adulterio, vamos a la mezquita a orar mientras lo hacemos pensamos cuál es la mejor manera de engañar a nuestros vecinos, damos limones en la puerta y volvemos a nuestra tienda a robar, leemos nuestro Corán y salimos a cometer pecados innombrables, ayunamos y vamos en peregrinaje y sin embargo mentimos y matamos. Entonces debe recordarse siempre, hermano, que el cristianismo entonces no significa observar un ritual. Esa es la gran diferencia del cristianismo. No significa solo observar un ritual. Incluso cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, significa vivir una vida intachable, una vida de alta moralidad. Esa es la idea. El cristianismo ya es real salud, ya es el antiséptico en el fondo moral, que es el único que puede limpiar la vida del ser humano. Y esto lo hace el Señor. Con el poder de Dios, nosotros vamos limpiándonos una y otra vez. ¿Ok? Entonces, hermanos, también podemos ver en cuanto al hecho de que haya llegado esta palabra de verdad al mundo cristiano, también podemos notar que es un evangelio glorioso, es una gloriosa buena noticia. Son buenas noticias de perdón, de los pecados pasados,
y del poder para vencer el pecado en los días venideros. Buenas noticias de la misericordia de Dios, de la limpieza de Dios, de la gracia de Dios. Todo eso es la santa doctrina, por así decirlo, la doctrina que Pablo comienza a enseñar ahí. Y la preocupación de Pablo es que Timoteo cuidara esa enseñanza, porque eso los iba a mantener de buena forma. También es una buena noticia, hermanos, que viene de Dios. El evangelio cristiano no es un descubrimiento hecho por el hombre, es algo revelado por Dios. Y no ofrece solo la ayuda del hombre, ofrece el poder de Dios. ¿Te fijas el detalle? Así que, hermanos, y Pablo, ¿no es cierto?, se lo encomendó llevarlo a otros, y Dios hace su oferta y necesita sus mensajeros, y aquí aparece Timoteo. Entonces, el verdadero cristiano es la persona, hermanos, es la persona que se ha cerrado a sí mismo con la oferta de Dios y se ha dado cuenta, hermanos, que no puede guardarse esas buenas nuevas para sí mismo, sino que debe compartirlas con otros que aún no la han encontrado. Entonces ahí vemos cómo Dios siempre se encarga de buscar hombres fieles, como el caso de Timoteo. Y yo creo que Dios te busca, hermanos. Dios quiere hacer cosas contigo. Yo creo, mire, yo he dicho, hermanos, cuando Dios te pide algo, un mensaje, alguna cosita, qué sé yo, algo, qué difícil es decirle no al Señor. Si esto es un privilegio tan enorme, un privilegio tan grande, hermanos, enseñar, hacer algo en la obra, ser un ministro, ser un servidor. Me sorprende cuando alguien dice, yo no hago esto. Digo yo, Señor, vas a tener que hablarle tú porque no entiendes de otra manera. Pero bueno, siempre hay gente que no quiere servir al Señor, hermano. Ahora, vemos ya en los versículos 12 al 17, salvos, mire, salvos para servir. Hemos sido salvos para servir. Dice, doy gracias a Jesucristo nuestro Señor que me ha llenado de su poder, porque demostró que creía que podía confiar en mí, nombrándome a su servicio. Aunque antes fui un insultante, un perseguidor, un hombre insolente, brutal, con brutal violencia, pero recibí misericordia de Él, porque fue en ignorancia, dice Pablo, que actué así en los días en que no creía, pero la gracia de nuestro Señor se elevó más alto que mi pecado y la encontré en la fe y el amor de aquellos cuyas vidas son vidas en Jesucristo. Este es un dicho en el que podemos confiar y que estamos completamente obligados a aceptar, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Por eso recibí misericordia para que Jesucristo pudiera mostrar en mí toda esa paciencia suya, para que yo pudiera ser el primer bosquejo de aquellos que un día llegarían a ser en Él, para que pudieran encontrar la vida eterna, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente estoy leyendo otra versión, ¿no? Este pasaje, hermano, comienza con un himno de acción de gracia en el fondo, ¿no? Y dice 4 cosas tremendas por las que Pablo deseaba agradecer a Jesucristo. Primero, hermanos, le agradeció porque lo eligió. Agradézcale al Señor porque lo eligió. Pablo nunca tuvo la sensación de que había elegido a Cristo, sino que siempre Él lo eligió a Él. Dios, el Señor, nos eligió a nosotros, hermano. Era como si cuando se dirigía directamente a la destrucción, Jesucristo, hermano, le hubiera puesto las manos sobre el hombro y lo hubiera detenido en el camino. Así se sentía él. Fue como si cuando estaba ocupado desperdiciando su vida, hermano, repentinamente le hubiera devuelto, hermano, sus 5 sentidos. Por eso comienza a hablar así Pablo en estos versículos que acabo de leer, hermanos, ¿no es cierto? Los versículos 12 al 17. También le agradeció porque confiaba en él. Hermano, para Pablo fue algo asombroso, muy asombroso, que hubiera sido elegido ya como el misionero de Cristo, como el apóstol de Cristo. Hermano, no era que Jesucristo lo había perdonado, fue que Cristo, hermanos, confió en él. Entonces a veces perdonamos a un hombre que ha cometido algún error o ha sido culpable de algún pecado, pero dejamos muy claro que su pasado muchas veces nos
imposibilita volver a confiar en Él como tal, con alguna responsabilidad, por ejemplo. A veces los pastores nos pasa eso, que cuando alguien nos falla y nosotros lo marcamos y decimos ya nunca más. Pero Cristo no solo lo había perdonado a Pablo, él le confió un trabajo y un trabajo tremendo que hacer. Entonces el hombre que había sido perseguidor de Cristo había sido nombrado embajador. Eso Pablo no lo lograba. Pero es tremenda la misericordia, la gracia de Dios. Vemos que como tercera cosa le agradeció porque lo había designado. Entonces debemos tener mucho cuidado de notar aquello a lo que Pablo se sintió designado. Fija lo que digo, designado. Fue designado para servir. Pablo nunca pensó en sí mismo como designado para honrar o para liderar dentro de la iglesia. Fue salvo para servir. Entonces, de hecho, Plutarco, fíjate que cuenta una historia. Cuenta que cuando un espartano ganaba en los juegos, su recompensa era que podía estar al lado de su rey en la batalla. ¿Ya? Y el luchador, de hecho un luchador espartano en los Juegos Olímpicos, se le ofreció un soborno muy considerable para que abandonara la lucha. Pero él dijo no, se negó rotundamente y finalmente después de un tremendo esfuerzo obtuvo su victoria este hombre y alguien le dijo, bueno, Espartano, ¿qué has sacado de esta costosa victoria que has ganado? Él respondió y dijo, he ganado el privilegio de estar frente a mi rey en la batalla. Su recompensa fue servir y si era necesario morir por su rey, ese fue por servicio. O sea, había hombres, ¿no es cierto?, que podían dar la vida, hermanos, por su rey. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Vemos también que él agradeció porque lo había empoderado. Pablo había descubierto hacía mucho tiempo que Jesucristo nunca le da a un hombre una tarea sin darle también el poder para hacerlo. Por ejemplo, algunos dicen, no, que yo no sirvo para esto. Hermanos, si no se trata de ti, no se trata de sus habilidades, se trata obviamente del poder, de la unción que Dios coloca sobre su vida. Entonces Pablo nunca habría dicho, mira lo que he hecho, sino siempre él dijo, mira lo que Jesucristo me ha capacitado para hacer. Y eso hay que tenerlo claro, hermanos. Ningún hombre es lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente puro, ni sabio para ser siervo de Cristo, no. Pero si se entrega a Él, si se entrega a Cristo, irá no con cosas propias, no con fuerza propia, sino que con la fuerza del Señor, con la fuerza poderosa del Dios que tenemos. Aquí hay dos cosas muy interesantes en este pasaje también. Salen un poco aquí a la luz, hermanos, a la luz el origen judío de Pablo. Dice que Jesucristo tuvo misericordia de él porque cometió sus pecados contra Cristo y su iglesia en los días de su ignorancia. Entonces a menudo pensamos, hermanos, que el punto de vista judío era ese sacrificio expiado por el pecado. Ya un hombre pecó, su pecado rompió su relación con Dios, luego se hizo el sacrificio y la ira de Dios fue apaciguada y la relación se restauró. Bien pudo haber sido que esa era, de hecho, lo popular y la degradada visión del sacrificio. Pero el pensamiento judío más elevado insistía en dos cosas. ¿Qué cosa? Primero, insistió en que el sacrificio nunca podría expiar un pecado deliberado, ¿ya? Sino que solo los pecados que un hombre cometió por ignorancia o cuando fue barrido en un momento de pasión. Y en segundo lugar, el pensamiento judío más elevado insistía en que ningún sacrificio podía expiar ningún pecado a menos que hubiera contrición en el corazón del hombre. Entonces aquí Pablo está hablando desde su origen judío. Su corazón había sido quebrantado por la misericordia de Dios. Sus pecados habían sido cometidos en los días antes de conocer a Cristo y su amor, ¿no es cierto? Y por estas razones sintió que había misericordia para él. Él se arrepintió. Dijo, lo lamento haber cometido todo eso. Y de hecho él lo menciona ahí varias veces
en varias de sus cartas y aquí también, ¿no? Entonces, hermanos, dice, la gracia de nuestro Señor rebosó para mí con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Te fijas que la primera parte no es difícil, simplemente significa que la gracia de Dios se elevó mucho más alto que el pecado de Pablo. Pero, ¿cuál es exactamente el significado de la frase con la fe y el amor que hay en Cristo? Bueno, algunos escritores sugieren, hermanos, que la obra de la gracia de Cristo en el corazón de Pablo fue ayudada por la fe y el amor que encontró en la gente también, en los miembros de la iglesia cristiana. Encontró simpatía, comprensión, bondad, como por ejemplo como Ananías, como cuando le abrió los ojos y le llamó hermano, o Bernabé, quien estuvo a su lado cuando el resto de la iglesia lo miró así como con unas miradas media sospechosas, ¿cierto? Y esta es una idea bastante bonita que toma un escritor, y si es correcto podemos ver, hermanos, que hay varios factores que cooperan en la conversión de cualquier hombre. Mire, primero, hermanos, está Dios, y porque fue la oración de Jeremías: vuélvenos a ti, Señor. Como dijo Agustín, nunca hubiéramos comenzado a buscar a Dios, nunca, a menos que Él ya nos hubiera encontrado. Así que el motor principal es Dios. Así que detrás del primer deseo de bondad de un hombre está su búsqueda de amor. También existe el propio yo del hombre, y debe haber una respuesta humana al llamado divino. Dios le dio a los hombres libre albedrío y ellos pueden usarlo para aceptar o rechazar su oferta, estamos claros. Y también existe la exigencia de alguna persona cristiana. Pablo tiene la convicción de que fue enviado para abrir los ojos de los gentiles, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, ¿ya? Y en este caso, en este punto de la conversión, se combina entonces lo que pasó con Pablo, la iniciativa de Dios y la respuesta de Pablo, ¿no es cierto? Y también la influencia de los otros que están ahí alrededor. Eso pasó con Pablo. Ahora hay la vergüenza inolvidable, ¿no es cierto? Y la inspiración, en este caso, de Pablo. Lo que destaca en este pasaje, lo que leíamos recién, es la insistencia de Pablo a recordar su propio pecado. Él acumula un clima de palabras para mostrar lo que hizo a Cristo y a la iglesia. Fue muy insultante, según él. Había arrojado palabras hirientes, enojadas a los cristianos, acusándolos de crímenes contra Dios. Él dice que fue un perseguidor. Había tomado todos los medios a su disposición bajo la ley judía para aniquilar a la iglesia cristiana. Y luego viene una palabra terrible: había sido un hombre con violencia brutal e insolente. La arrogancia que había en Pablo era terrible, y de hecho indica así una especie de sadismo arrogante. Describe al hombre que está dispuesto a infligir dolor, por el puro placer de infligirlo, ¿ya? De hecho, Aristóteles, por ejemplo, lo define, hermanos, que es herir y afligir a las personas de tal manera que la vergüenza llegue al hombre que está herido y afligido, y no que la persona que inflige el daño y la lección pueda ganar algo más, además de lo que ya posee, sino simplemente para que se deleite en su propia crueldad y en el sentimiento en el sufrimiento de la otra persona. Así era Pablo, hermano. Pablo era terrible antes de conocer al Señor, por eso que él dice: yo fui esto, esto y esto, y Señor, me llama mucho la atención que tú me hayas tocado, me hayas llamado, me hayas elegido. Entonces, ¿por qué recordó con tanta viveza su pasado en el caso de Pablo? El recuerdo de su pecado era la forma más segura de alejarlo del orgullo. Nunca debe olvidarse uno, hermano, que fuimos de esta manera, de esta, y de todas nos sacó el Señor. No podía existir el orgullo espiritual para un hombre que había hecho las cosas que había hecho Pablo. Yo hice esto y esto, así que ¿qué orgullo voy a tener? Una segunda cosa, que el recuerdo de su pecado era la forma más segura de mantener encendida su gratitud. Claro, cuando uno se recuerda a dónde Dios lo sacó,
uno siempre dice, Señor, qué tremendo, gracias por tanto que me has concedido. Recordar que se nos ha perdonado. Es la forma más segura de mantener despierto nuestro amor por Jesucristo. Entonces cuando hemos recordado y cuando recordamos que herimos a Dios y que herimos a los que nos aman, o que hemos herido a nuestros semejantes, cuando recordamos cómo Dios y los hombres nos han perdonado, este recuerdo lo que debe hacer es despertar la llama de gratitud en nuestros corazones y ser quebrantados por la gracia de Dios. Así que, hermanos, el recuerdo de su pecado entonces era el impulso constante de que había que esforzarse al máximo. ¿Ya? Así que, hermanos, y también era un estímulo para los demás. Pablo usa una imagen muy interesante, dice que lo que le sucedió a él fue una especie de bosquejo, digamos, así como un ejemplo de lo que le iba a pasar a aquellos que aceptarían a Cristo en los días venideros. Es un bosquejo, es un plano, un primer borrador, un modelo preliminar. Es como si Pablo estuviera diciendo, mira, lo que Cristo ha hecho por mí, si alguien como yo puede ser salvo, hay esperanza para todos. ¿Entiendes? Si Él hizo todo lo que hizo, cualquier pecador puede llegar a las plantas de Cristo. Bueno, y ya en los 18 al 20, cuando dice te encomiendo, que te encargo, muchacho Timoteo, porque es la consecuencia natural de los mensajes que llegaron a los profetas de Dios y que te señalaron como el hombre mismo para esta obra. De modo que en obediencia a estos mensajes puede emprender una buena campaña, manteniendo su fe y una buena conciencia todo el tiempo. Y hay algunos que en asuntos de fe han rechazado la guía de la conciencia y han naufragado. Entre ellos se encuentra Himeneo y Alejandro, a quienes los entregué a Satanás, para que sean disciplinados por sus insultos a Dios y a su iglesia. Entonces, lo que hay detrás de esto debe haber tenido una reunión de los profetas en la iglesia, y eran hombres que se sabían que estaban dentro de la confianza y los consejos de Dios. Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a los siervos, a los profetas. Y esta reunión pensó en la situación que amenazaba a la iglesia y llegó a la conclusión de que Timoteo era el hombre adecuado que debía lidiar con ella. Entonces los profetas lo habían señalado como el hombre que se ocuparía de la situación de la iglesia. Y bien pudo haber sido que él se acobardara quizás con la grandeza de la tarea que enfrentaba, porque a veces la gente como que cuando le dan una tarea como que le da miedo, ¿no? Y aquí Pablo lo anima con ciertas consideraciones. Pablo le dice, eres un hombre elegido, no puedes rechazar tu tarea. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú has sido elegido, no puedes defraudar a Dios y al hombre. Para cada uno de nosotros viene la elección de Dios. Dios nos eligió. Entonces cuando nos convocan a trabajar para Él, no nos atrevemos a rechazarlo. ¿Ok? O también puede ser que Pablo lo estuviera diciendo a Timoteo, sé fiel a tu nombre. Timoteo, hermanos, su forma completa, en este caso se compone de dos palabras en el original y significa honor. Mira, una significa honor y la otra Dios, que en este caso Teos, ¿ya? Así que por lo tanto significa honor a Dios. Entonces, si somos llamados por el nombre de cristianos, o nombre del pueblo de Cristo, debemos ser fieles a ese nombre. Y finalmente Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo, te encargo. Esta palabra se usa para encomendar, es una palabra que se usa para confiar algo valioso para la custodia de alguien. Se utiliza, por ejemplo, para hacer un depósito en un banco o para encomendar a alguien el cuidado de otro. Siempre implica, hermano, que se ha depositado un fideicomiso en alguien por el que se le pedirá que rinda cuenta. Entonces Pablo dice a Timoteo, en tus manos pongo un encargo sagrado. Mira que no falles. Y Dios deposita su confianza en nosotros. Qué increíble, ¿no?
en nuestras manos, pone su honor, pone su iglesia. Nosotros también debemos velar para que no fracasemos en ese llamado, hermanos. Entonces después ya viene la despedida, hermanos, sobre la campaña de Dios. Entonces, ¿qué se le confía a Timoteo? Está destinado a pelear la buena campaña. Y aquí hay varias cositas que tenemos que tener en consideración. No es para una batalla a la que somos convocados, es para una campaña, hermanos. La vida es una campaña larga, un servicio del que no hay liberación, no una lucha corta, una lucha, ¿no es cierto?, después de la cual nosotros podamos dejar las armas y descansar en paz. Entonces, para cambiar la metáfora, la vida no es algo así como un spa o una cosa así simple de un día. Es una carrera de maratón, ¿ya? Y es allí donde entra el peligro. Así que es necesario siempre estar alerta, tiene que haber una vigilancia eterna, y es el precio, hermano, de la libertad por la cual el Señor nos llamó. Entonces las tentaciones de la vida nunca cesan en su búsqueda de una grieta. Siempre se está buscando una grieta en la armadura del cristiano, y de hecho es uno de los peligros más comunes en la vida, hermanos, proceder en una serie de situaciones con difíciles. Entonces debemos recordar que estamos convocados a una campaña que dura prácticamente toda la vida. Y también es una buena campaña a la que se convoca a Timoteo. Aquí nuevamente tenemos una palabra, hermanos, que le gusta a las epístolas pastorales. No significa solo algo bueno y fuerte, significa algo que también es atractivo y hermoso. El soldado de Cristo no es un recluta que sirve de mala gana, ¿ya? Es un voluntario que sirve con cierta caballerosidad. No es el esclavo del deber, sino el servidor del gozo. Se le ordena a Timoteo que lleve consigo 2 armas de equipo. Debe tener fe, ¿ya? Incluso cuando las cosas estén en su punto más oscuro, debe tener fe en la rectitud esencial de su casa y en el triunfo final de Dios. Así que, hermanos, no sé si alcanzaré a mencionar, hermanos, lo que pasa con Emineo y Alejandro. Ellos habían rechazado la guía de la conciencia, habían permitido que sus propios deseos hablaran con más persuasión que la voz de Dios, habían recaído en malas prácticas. Una vez que habían abandonado a Dios, la vida se había ensuciado y degradado. Cuando Dios se fue de la vida de ellos, ya también se fue la belleza. Entonces habían adoptado la falsa enseñanza. Estos hombres habían caído en eso, ¿no? Y nuevamente fue casi inevitable. Cuando un hombre toma el camino equivocado, su primer instinto es buscar excusas para sí mismo. Toma la enseñanza cristiana y la tuerce para adaptarla hacia su vida, fuera de lo que es correcto. Encuentra argumentos pervertidos para justificar, hermanos, lo que es incorrecto. Así que, hermanos, entonces Pablo continúa diciendo que él los ha entregado a Satanás, ¿ya? Y esta palabra puede tener algunas posibilidades. Puede que esté pensando en la práctica, ¿no es cierto?, en la práctica judía de la excomunión. Según la práctica de la sinagoga, si un hombre era un malhechor, primero se le reprendía públicamente, ¿ya? Y si eso fue ineficaz, fue desterrado de la sinagoga por un periodo de 30 días. Y si todavía no se arrepintió obstinadamente, fue puesto bajo la prohibición de que lo convirtió en una persona maldita, hermanos. Entonces, excluida de la sociedad, de los hombres y la comunión de Dios. En tal caso, bien podría decirse de un hombre así, fue entregado a Satanás. También puede estar diciendo que los ha excluido de la iglesia y los ha soltado en el mundo, en una sociedad pagana. Era inevitable que los hombres trazaran una línea divisoria que fuera firme, ¿no es cierto?, entre la iglesia y el mundo. La iglesia era territorio de Dios, el mundo es territorio de Satanás. Y ser excluido de la iglesia era ser entregado a ese territorio que estaba bajo el dominio de Satanás. Entonces, la frase puede significar que estos 2 albordadores de la iglesia fueron abandonados en el mundo, prácticamente.
¿Ya? Y bueno, hay una tercera, hay varias explicaciones más, pero con esto yo creo que está bien, ¿no? Eh, bueno, se la voy a mencionar. Se consideró que Satanás era responsable del sufrimiento y el dolor humanos. Entonces un hombre de la iglesia de Corinto había sido culpable, se recuerda del terrible pecado de incesto, y el consejo de Pablo fue que debería ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. Entonces la idea es que la iglesia debe orar para que caiga algún castigo físico. Eso algunos escritores dicen eso, ¿no? Sobre este hombre, ¿para qué? Que ya sea que por el dolor de su cuerpo pueda volver a los sentidos de su mente. Bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Y para eso también usted puede seguir estudiando la palabra del Señor con toda su fuerza. Siga estudiando. Capítulo 1 muy bonito, muy bueno. Espero que hayamos aprendido algo juntos, hermanos. Amén. Dios sea con sus vidas, Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.